dice vector de posición. Entonces vamos a llamar vector de posición de un punto A, de coordenadas A1, A2, A3, aquel que tiene su punto origen en el origen del sistema de coordenadas y su punto extremo va a ser el punto donde el vector va a alojar la punta. Es decir, el vector de posición de cualquier punto va a partir del origen y va a llegar hasta ese punto. Entonces, les había dicho en la sesión anterior, es importante recordar que un punto se representa con letras mayúsculas, sin signo igual, y el vector se representa con una letra minúscula, con un signo igual, y la letra está testada, es decir, lleva una línea encima. Entonces va a existir una relación 1 a 1 entre cada punto en el espacio de 3 dimensiones y cada vector de posición. Es decir, va a haber solo uno y solo un vector que va a partir del origen y va a llegar al punto en cuestión. Entonces, este vector único que parte del origen y llega al punto en cuestión se llama vector de posición. Muy bien. Esto es importantísimo porque en algunos ejercicios nos dicen, determina las coordenadas de un punto tal que se cumplan ciertas condiciones. Entonces nosotros usamos álgebra vectorial para describir al vector que llega o alcanza ese punto en cuestión. Entonces, al usar álgebra vectorial estamos encontrando un vector, pero como nos pedían las coordenadas de un punto, entonces la respuesta que obtenemos hasta ese punto no es la correcta, porque al estar trabajando con vectores estamos obteniendo un vector y entonces simplemente habrá que recordar que cada vector de posición está asociado a uno y solo un punto. Entonces ya el vector lo convertimos en una coordenada, o sea, escribimos simplemente la coordenada a la que llega la punta del vector. Muy bien, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios sobre eso. Vamos a ver primero algunos conceptos y ya después avanzamos con con los ejercicios. Vamos a ver primero teoría y luego vemos los ejercicios. Ahora vamos a ver magnitud o módulo de un vector. La magnitud o módulo de un vector es el tamaño de cualquier segmento dirigido que lo representa. De forma analítica, el módulo de un vector en el plano se va a obtener con la expresión módulo de un vector, que es el nombre del vector encerrado en dos barras verticales. Entonces, así es como nosotros denotamos al módulo de un vector. El módulo de un vector que está en el plano, entonces se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes escalares. Pero si el vector está en el espacio de 3 dimensiones, pues entonces va a ser que el módulo del vector se va a calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes escalares, pero en este caso van a ser 3. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el concepto de vector unitario. Un vector se va a decir que es unitario si su módulo es igual a la unidad. Es decir, todo vector que tenga como tamaño 1, entonces se va a decir que este vector es unitario. Y nosotros conocemos tres vectores que son muy unitarios, que son muy útiles en el álgebra vectorial. Estos son el vector i de componentes escalares 1, 0, 0, el vector j de componentes escalares 0, 1, 0 y el vector k de componentes escalares 0, 0, 1. El vector i este vector tiene la misma dirección y sentido que el eje X. El vector J tiene la misma dirección y sentido que el eje Y. Y el vector K tiene la misma dirección y sentido que el eje Z. Es muy importante que no confundamos las notaciones de vector, de punto y de escalar. Y ustedes podrían estarse preguntando, acaba de decir en la diapositiva anterior que un punto se representa con letras mayúsculas y un vector se representa con letras minúsculas testadas. Entonces podrían estarse preguntando por qué razón los vectores i, j y k pues no tienen testa. Y eso es porque como estos vectores son tan conocidos, se nos permite dejar de escribir la línea superior a las letras. En este caso, estos tres vectores i, j y k, al ser vectores que son muy usados y son muy conocidos, entonces se nos va a permitir no ponerle la testa. Entonces, si ustedes representan a los vectores i, j y k sin testa, pues no hay problema porque lo que estamos diciendo es que estos vectores son tan conocidos que se nos permite no colocarles la testa. Muy bien, lo que sí tenemos que recordar sobre estos vectores i, j y k es que son unitarios y que tienen las mismas direcciones que los ejes coordenados. El vector i tiene la dirección que el eje X, el vector j tiene la misma dirección que el eje Y y el vector k tiene la misma dirección del eje Z. Esto también es importante recordar porque nos puede ayudar en futuras ocasiones. Muy bien, para resolver algunos problemas. Perfecto, entonces vamos a ver otra cosa. Dice, los vectores unitarios i, j y k son tres vectores que apuntan hacia el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Es lo que les decía hace rato. El vector i
tiene la misma dirección que el eje X, positivo. El vector J tiene la misma dirección que el eje Y, positivo. Y el vector K tiene la misma dirección que el eje Z, positivo. Muy bien. Perfecto. Entonces, este era solamente para que ustedes lo vieran. Estos vectores unitarios los vieran en un esquema. Aquí está el esquema cartesiano, el sistema cartesiano tridimensional. Y en este sistema cartesiano tridimensional tenemos alojados sobre los ejes coordenados a los vectores unitarios y J y K. Perfecto. Entonces vamos a ver forma trinómica de un vector. Cuando a un vector lo escribimos como la suma de los vectores unitarios modificados en tamaño por un escalar, respectivamente, entonces decimos que el vector está escrito en su forma trinómica. Entonces, lo que estoy diciendo en esta diapositiva es que podemos representar a un vector de dos maneras diferentes. ¿Cuáles son? La primera es la que ya habíamos visto en la clase anterior, a través de sus componentes escalares, que aquí tengo en la parte de abajo en color rojo, tengo al vector A representado de dos maneras distintas. La última, que ven en su esquina inferior derecha, es la forma de componentes escalares. Decimos que el vector A está formado por las componentes escalares A1, A2 y A3, pero si nosotros queremos representar al vector como la suma de los vectores unitarios I, J y K, entonces vamos a simplemente multiplicar por un escalar a los vectores unitarios I, J y K. Entonces, a esta forma de representar al vector A como la suma de los vectores unitarios multiplicados por un escalar se conoce como la forma trinómica del vector. Y estos escalares que multiplican a los vectores unitarios, pues son las sombras que proyecta el vector sobre cada eje coordenado. El tamaño de esa sombra es el escalar que multiplica los vectores unitarios. Como muchos de ustedes están llevando álgebra lineal, ¿eso es cierto? Es una pregunta, ¿están llevando álgebra lineal? Sí. Muy bien, entonces lo que ustedes están viendo aquí es que la forma trinómica es cómo representamos al vector A como combinación lineal de los vectores unitarios. O sea, cómo representamos al vector A como combinación lineal de la base de R3. Porque una base, como ustedes vieron en álgebra lineal, una base es un conjunto de vectores linealmente independientes que combinados entre sí pueden formar a cualquier otro vector del espacio en el que se está trabajando. Entonces aquí la forma trinómica es cómo se representaría el vector A como combinación lineal de los vectores de la base canónica de R3 que está formada por los vectores I, J y K. Eso no nos lo dicen en cálculo y geometría analítica porque pues es una materia de primer semestre. Pero como ustedes ya están llevando algunos álgebra lineal, entonces es más fácil que se den cuenta de lo que está pasando. Entonces cuando representamos al vector A en forma trinómica, lo estamos representando como combinación lineal de los vectores de la base canónica de R3, que son los vectores unitarios I, J y K. Que además, ustedes van a ver que estos vectores I, J y K forman en el tema de espacios vectoriales con producto interno, forman una base ortonormal, que es decir, es una base formada por vectores que son unitarios y además son ortogonales entre sí. Eso también se revisa en el curso de álgebra lineal. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por lo menos nosotros tenemos que saber en este curso que un vector se puede representar en forma de sus componentes escalares como una terna ordenada o bien en forma trinómica multiplicando a los números directores del vector por los vectores unitarios I, J y K. Perfecto. No sé si hasta este momento tengan alguna duda de lo que hemos visto. Módulo del vector, qué es un vector unitario, cuáles son los vectores unitarios I, J y K, cómo se representa cualquier vector. Hasta este momento me van siguiendo. Sí, Perfecto. claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de ángulos directores de un vector. Los ángulos directores de un vector van a ser aquellos ángulos que forma el vector en el sentido positivo con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, en este esquema tenemos al vector A de componentes escalares A1, A2 y A3 y tenemos el sistema de referencia X, Y y Z, es el sistema derecho. Entonces, el vector A va a formar con cada eje coordenado un ángulo y ese ángulo va a estar expresado por estas. Se puede calcular con respecto a estas expresiones. Entonces, observamos que el ángulo que forma el vector con el eje X se llama alfa, el ángulo que forma el vector con el eje Y se llama beta, y por último, el ángulo que forma el vector con el eje Z se llama gamma. Entonces, otra vez les repito, los ángulos que forma el vector con el sentido positivo de cada eje coordenado se conoce como ángulos directores del vector y se calculan a través de estas expresiones. No las anoten todavía, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y veamos bien de dónde salen estas expresiones. Muy bien, entonces dice, si evaluamos el coseno de cada uno de los ángulos alfa, beta y gamma,
obtenemos los cosenos directores. Entonces dice, los cosenos directores van a ser las componentes del vector unitario del vector A. Entonces tengo un vector A que tiene componentes A1, A2 y A3. Entonces si yo hago a mi vector A, lo hago unitario, entonces ¿cómo se hace un vector unitario? Dividiendo cada componente escalar del vector entre su módulo. Entonces el vector A unitario sería la componente A1 entre su módulo. La componente 2 del vector A unitario sería A2 entre su módulo y la componente 3 del vector A unitario sería A3 entre su módulo. Entonces, cada una de esas componentes del vector unitario se conocen como los cosenos directores del vector. Entonces, la primera componente es el coseno de alfa. La segunda componente del vector unitario es el coseno de beta y la tercera componente del vector unitario es el coseno de gamma. Entonces, si yo quisiera conocer los ángulos directores, pues simplemente despejo el ángulo específico. Entonces, si quisiera conocer el ángulo que forma el vector con el eje X, despejo alfa. Entonces, alfa sería el coseno inverso de la componente A1 entre el módulo del vector. El ángulo beta sería el coseno inverso de la componente A2 entre el módulo del vector y el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector con el eje Z, sería el coseno inverso de la componente 3 del vector entre su módulo. Muy bien. Y entonces, ¿cómo estoy diciendo que las componentes del vector unitario, son los cosenos directores? Entonces sabemos que los vectores unitarios tienen por módulo la unidad y por lo tanto se va a cumplir que el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Entonces, vamos a ver por qué es cierto esto. Vamos a pasar a nuestro, ¿cómo se llama? Pizarrón. Sí estaban viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto, muy bien. Entonces les comparto el pizarrón ahora y entonces vamos a ver de dónde salió todo eso que les dije. Entonces decíamos, tenemos un vector A que tiene componentes A1, A2 y A3. Yo puedo hacer que este vector cambie de tamaño, que se vuelva de tamaño 1 y a ese vector que tiene tamaño 1 se le llama A unitario y se va a representar como cada una de las componentes del vector original, pero dividida entre el módulo del vector, que nosotros habíamos dicho que el módulo de un vector se representa con el nombre del vector entre dos barras verticales. Muy bien, y nosotros sabemos también de paso que el módulo de un vector se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces también les dije, cuando el vector es unitario, no importa qué vector sea, pero si es unitario, entonces, si el vector es unitario, sus componentes del vector unitario van a ser iguales a los cosenos directores del vector. Entonces, la primer componente del vector unitario es equivalente al coseno de alfa. La segunda componente del vector unitario es equivalente al coseno de beta. Y la tercera componente del vector unitario es equivalente al coseno de gamma. Y entonces, muy bien, nosotros sabemos que como el vector A es unitario, bueno, aquí lo hicimos unitario, entonces sabemos que su módulo, ¿cuánto tiene que valer? Si es unitario, ¿cuánto mide su módulo? 1. 1, muy bien, vale 1. Entonces, yo de este vector que tengo aquí, de este vector, voy a sacarle el módulo. Entonces digo, el módulo de A unitario va a ser la raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma. ¿Por qué? Porque dijimos que el módulo de un vector se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Muy bien. Entonces, el módulo del vector A unitario se obtendría como la raíz cuadrada de la suma de los cosenos directores al cuadrado. Y esto, como es unitario, sabemos que tiene que ser igual a 1. Entonces, si yo elevo al cuadrado, obtendría la expresión que venía en la diapositiva, que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma vale 1. Entonces, esta es la expresión que aparecía en la diapositiva última que estábamos viendo. Esta de aquí. Que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma vale 1. Entonces, ¿ya vieron por qué razón? Pues porque si el vector es unitario, cada componente es equivalente a un coseno director, y entonces, como el vector es unitario, su módulo tiene que ser igual a 1, y si nosotros de la expresión módulo del vector elevo al cuadrado, llego a esta expresión. No sé si entendieron o tienen alguna duda. No. ¿No?
¿Está bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos Muy a... bien. Ajá. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a resolver estos ejercicios que están aquí rápidamente. Vamos a ver. Entonces, me voy a cambiar de hoja. Y aquí estoy. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Entonces dice, determine los ángulos y los cosenos directores para los siguientes vectores, que son el vector A y el vector B. Y por otro lado dice, sea el vector A un vector con coseno de alfa igual a un medio, coseno de beta igual a un tercio, determina entonces las componentes del vector A y represéntalo en forma trinómica. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el inciso A. Vamos a ponerle aquí solución. Vamos a empezar con este inciso A. En el inciso A tenemos el vector A de componentes escalares, menos 4, 3, 2. Muy bien. Entonces, antes de seguir, ¿me podrían decir en qué octante estaría ubicada la punta de este vector? ¿En el segundo? En el segundo, muy bien, porque en el segundo X es negativa, Y positiva y Z positiva. Perfecto. Este vector A tiene su punta alojada en el segundo octante. Muy bien, muy bien. Entonces ya nos dice, determina sus ángulos y sus cosenos directores. Entonces sabemos que los cosenos directores son las componentes del vector A unitario. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer que A sea unitario. Entonces, lo primero que hago para hacerlo unitario es calcular su módulo. El módulo de A será equivalente a la raíz cuadrada de ¿quién? Menos 4 al cuadrado, más 3 Muy al bien, cuadrado, más 2 al perfecto, cuadrado. perfecto, muy bien. Entonces, eso nos quedaría 16 más 9 más 4. Entonces, sería la raíz de 29. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, A unitario, ¿cuáles serían sus componentes? Menos 4 sobre 29 sobre Sobre raíz la de raíz de 29. 29, muy bien, coma, 3 sobre raíz de 29 y muy 2 bien, sobre raíz de 29. perfecto, muy bien. Esos son. Listo. Entonces, yo lo hice unitario, ¿por qué razón? Pues porque yo sé que cuando un vector ya es unitario, sus componentes escalares son equivalentes a los cosenos directores. Muy bien, entonces ya de esta expresión, yo ya obtengo que el coseno de alfa a qué sería igual, el coseno de beta a qué sería igual y el coseno de gamma a qué sería igual. ¿A qué es igual el coseno de alfa? 137.9 grados. No, no, no. No, porque todavía no estamos despejando alfa. El coseno de un ángulo es un escalar. Entonces yo estoy preguntando a qué es equivalente el coseno de alfa. O sea, a qué escalar equivale el coseno de alfa. Todavía no estoy despejando alfa. Menos Menos 4. 4 entre raíz de 29. Exacto, menos 4 entre raíz de 29. El coseno de beta sería 3 sobre la raíz de 29 y el coseno de gamma sería 2 sobre la raíz de 29. Y entonces ahora sí, si a mí me piden determinar los ángulos directores, entonces de estas expresiones que tengo, yo tengo que despejar los ángulos. Y entonces ahora sí ya diría que alfa sería igual al coseno inverso o arco coseno o ángulo coseno de menos 4 sobre raíz de 29. Beta, ¿a qué sería igual? Coseno inverso de 3 sobre raíz de 29. Muy bien. Y gamma. Igual el coseno inverso de 2 sobre raíz de 29. Perfecto, muy bien. Esos son. Y entonces, como en el examen usualmente no podemos usar calculadora, entonces los dejábamos así. Pero como ahorita no estamos en examen, estamos en nuestra casa, pueden usar su calculadora para decirme qué ángulo es el primero, qué ángulo es el segundo y qué ángulo es el tercero, por favor. El primero es 137.9688. Ajá, El segundo es 56.14 grados. perfecto. Y el último, 68.19. muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces ahora, pues vamos a ver al vector A en GeoGebra. Vamos a comprobar que efectivamente está en el segundo octante y vamos a comprobar que efectivamente los ángulos que forma el vector A con cada eje coordenado son los que ustedes me dijeron. Entonces vamos a pasar a GeoGebra.
para que lo vean. Muy bien, entonces todos están viendo ya GeoGebra. Sí, ¿Sí? ¿Sí están viendo en su pantalla la página, bueno, la aplicación de GeoGebra? Sí. ajá, Profe. ¿Sí? sí, sí, Sí. sí. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces déjenme poner aquí vista gráfica 3D, pues porque ya estamos en el espacio de 3 dimensiones. Vamos a quitar aquí, a ver si... Bueno, aquí. Cerrar la 2D. Muy bien, aquí está nuestro sistema cartesiano de 3 dimensiones. Entonces, el eje en color rojo es el eje X, el eje en color verde es el eje Y y el que está en color azul es el eje Z. Entonces, vamos a poner los planos X, Y, Z, etcétera, etcétera, para que veamos los octantes. Entonces, ponemos el plano X igual con 0. X igual con 0 es la aquí está, es el plano. ¿Qué plano es X igual con 0? El plano, el nombre del plano lo dan los dos ejes que contienen al plano. ¿Qué ejes contienen a ese plano que se pintó en azul? El Z y el Y, pues el Ajá, X. entonces es el plano YZ. Entonces la ecuación X igual con 0 representa al plano YZ. Muy bien, y el plano en color gris, que es el que aparece originalmente en GeoGebra, ¿qué plano sería? Este de aquí. ¿Qué plano es? ¿A qué ejes contiene? ¿Me escuchan? Ujú. Ajá, entonces, ¿qué plano es el plano gris? ¿Qué plano es el plano gris? ¿Qué nombre recibiría? Si contiene al eje X y al eje Y, entonces es el plano XY. Muy bien, entonces ahora voy a pintar Creo que el profe se fue. dar grabación. Gracias. Entonces les decía, si queremos representar a un vector en GeoGebra, lo tenemos que representar con una letra minúscula. Y si queremos representar a un punto, lo representamos con letra mayúscula. Entonces puse al punto A de coordenadas -4, 3, 2 y se dibujó esta esfera aquí que estoy marcando con la flechita. Y cuando dibujé el vector A, entonces se dibujó esta flecha en color negro. Muy bien. Entonces habíamos dicho que yo puedo alcanzar cualquier punto en el espacio de 3 dimensiones a través de uno y solo un vector que parta del origen. Este vector se llama vector de posición. Lo que voy a hacer ahora es que voy a comprobar o determinar cuánto valen los ángulos que forma el vector con cada eje coordenado. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar a los vectores que tienen la misma dirección que los ejes coordenados. ¿Qué vector tiene la misma dirección que el eje X? Que hablamos de él justo hace un momento. El I. El I, exacto. Entonces, si yo pongo I igual a 1, 0, 0, entonces ya tengo el vector unitario que tiene la misma dirección que el eje X que se acaba de dibujar. ¿Sí lo observaron? Aquí está. Ajá. ¿Ven mi cursor? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, muy bien. Ahora voy a escribir al vector J. El vector J igual a 0,1,0 y entonces se dibujó este otro vector que está aquí. Y por último voy a dibujar al vector K, que tiene la misma dirección que el eje Z, que es el vector de componente 0, 0, 1. Muy bien. Y aquí está. Aquí arriba fue este tercero que se dibujó. Y entonces GeoGebra tiene una opción que dice ángulo y vamos a seleccionarla. Déjenme, ajá. Entonces aquí dice, aquí está, ángulo. Perfecto. Entonces vamos a calcular el ángulo entre este vector y este. No me dejó seleccionarlos, pero déjenme borrarla aquí. Muy bien. Entonces vamos a
empezar con el I. Vamos a apagar los otros para que nos deje hacerlo más fácil. Ajá. Listo. A ver, vamos a ver. Muy bien. Aquí está. Aquí nos dibujó un ángulo, que es el ángulo entre el eje, entre el eje Z y el eje Y, que dice que es de 90 grados. Y sí, eso ya lo sabíamos. Muy bien, pero queremos calcular el ángulo entre los vectores. Vamos a buscar vector, ajá, ajá, sí, ajá, espera, sí era este ángulo, pero no sé por qué no nos dejó. Entonces vamos a tratar de seleccionar al vector A y al vector Y. No nos lo deja seleccionar, entonces vamos a tratar de hacerlo más grande y vamos a moverlo un poquito, ajá. Aquí está, otra vez seleccionamos ángulo. Entonces, entre este vector ya está seleccionado y y ya está. Entonces, ahora sí lo voy a rotar para que ustedes vean qué ángulo nos quedó. ¿Qué ángulo está marcando GeoGebra? El de 137.97 grados. Exacto. ¿Y qué ángulo habíamos encontrado nosotros? Igual el mismo, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí. Entonces, ya estamos comprobando que el coseno director de alfa nos ayuda a determinar el ángulo entre el eje X y un vector, cualquier vector. Muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar el ángulo entre el vector A y el vector J, que tiene la misma dirección que el eje Y. Muy bien. Entonces, ya están ahí los vectores. Vamos a otra vez seleccionar ángulo. Entonces, selecciono a este vector, ya está, y a este otro, y ya me quedó 56.15. Dice que el ángulo que forma el vector con el eje Y va a ser de 56.15. ¿Y qué habíamos obtenido? ¿Qué me dijeron ustedes? Igual lo mismo. Muy bien, perfecto. Y entonces vamos a ver por último el ángulo que forma el vector con el eje Z. Muy bien. Entonces, voy a borrar este. Muy bien, ahora sí, ángulo entre este vector y este otro, y son 68.2. Entonces dice que el ángulo que forma el vector con el eje Z van a ser 68.2 grados. Y ese también es el mismo ángulo que ustedes me habían dicho, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces ya les quedó un poco más claro el concepto de ángulos directores. Sí. Muy bien. Vamos a pasar otra vez al pizarrón para continuar. Listo. Entonces, a ver, ¿me podría alguno de ustedes repetir lo que hicimos para determinar los ángulos directores? ¿Cuál fue el proceso que seguimos? Primero se obtiene el módulo del vector ¿Para qué? para obtener el vector unitario Muy bien, perfecto. Luego, y ese vector, bueno, los componentes de ese vector ujú, son los cosenos, directores, muy bien. Ajá, vectores, y ya solamente se sacará la inversa para obtener el ajá. ángulo. Exacto, despejamos el ángulo sacando su inverso. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí todos me han seguido, ¿no tienen ninguna duda? No, Muy va todo bien, claro. perfecto. Entonces, ajá, ¿escucho? Creo que dijeron no. Ah, bueno, entonces vamos a Sí. seguir ahora con el inciso B. Vamos a borrar esto primero para seguir con el inciso B. Muy bien, entonces en el inciso B tenemos al vector B de componentes escalares 0, 5 y 0. ¿Qué me podrían decir de este vector B ustedes? Como, de acuerdo a lo que observan, ¿qué me podrían decir? Está sobre el eje de las llaves, ¿no? Ajá, paralelo al eje Y. Muy bien, Ajá. perfecto. Paralelo al eje Y. ¿Y qué otra cosa podrían decir? ¿Alguna otra cosa que observen? Que es 5 veces el vector J. Muy bien, perfecto, perfecto. Ya está. Entonces vamos a este vector, lo vamos a hacer unitario. Pues lo primero que tenemos que hacer es sacar su módulo. Entonces será la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y entonces nos quedaría la raíz de 25, que es 5. Su módulo es 5. Por eso es que su compañera dijo que era 5 veces el vector J. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, B unitario será 0 sobre 5, 5 sobre 5 y 0 sobre 5.
Entonces el vector B unitario sería 0, 1, 0. Muy bien. Y ahora sí, entonces, ya que lo hicimos unitario, la primera componente sería coseno de alfa, la segunda componente del vector unitario es coseno de beta, y la tercera componente y última sería el coseno de gamma. Muy bien, y entonces escribimos. Coseno de alfa es igual a 0. Coseno de beta es igual a 1. Y por último, coseno de gamma es igual a 0. Y entonces yo despejo cada uno de los ángulos directores. Y entonces el primero sería coseno inverso de 0. Beta sería coseno inverso de 1. Y gamma sería coseno inverso de 0. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que obtendríamos? Nos 90, preguntamos, 0, 90. ajá, 0 grados, 90. Ah, perdón. No, Porque el 90 coseno de primero. 0 vale. ¿Para qué ángulo el coseno vale 0? Justo para 90, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Para qué ángulo el coseno toma el valor de 1? Para 0 grados. ¿Y para qué ángulo el coseno toma el valor de 0? Otra vez para 90. Entonces quiere decir que nuestro vector 0, 5, 0 forma un ángulo de 90 grados con el eje X, de 90 grados con el eje Z y de 0 grados con el eje Y. Y justo es porque es paralelo al eje Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer el inciso B. ¿Y qué nos dice el inciso B? En el inciso B nos dice, sea el vector A un vector del cual sabemos que su coseno de alfa vale 1/2, que su coseno de beta vale 1/3. Entonces nos dice que determinemos todas sus componentes del vector A y que lo representemos de forma trinómica. Muy bien. Pues bueno, nosotros sabemos que si de un vector nos dan sus cosenos directores, entonces nos están diciendo que ese vector es unitario. Entonces, por lo tanto, va a cumplirse que el coseno de alfa, que es su primera componente al cuadrado, más coseno de gamma, coseno de beta, perdón, al cuadrado, que es su segunda componente, más coseno de gamma al cuadrado, ¿a qué tendría que ser igual? A 1. A 1. Muy bien. Y entonces solamente sustituimos los valores que conocemos. Entonces, el coseno de alfa, pues es 1/2 al cuadrado. El coseno de beta es 1/3 al cuadrado. Y el coseno de gamma, pues no lo conocemos, lo dejamos así indicado. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Voy a subirlo un poco. Nos quedaría que el coseno de gamma al cuadrado sería igual a ¿qué? A 1 menos 1/4 menos 1/9. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el denominador común para que esta resta pueda efectuarse? Más fácil. El 9. No, Ah, no. no, porque el 4... 36. Ajá, exacto, es 36. Entonces convertimos todo a 36avos. Un entero tiene 36 36avos. Muy bien, un cuarto, ¿cuántos 36avos tiene? Pues para que el 4 se convierta en 36, hay que multiplicarlo por 9. Entonces al numerador, que es 1, también lo multiplico por 9. Me queda 9. Luego el 9, para que se convierta en 36avos, lo tengo que multiplicar por 4. Entonces al 1 también lo multiplico por 4. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que el coseno de gamma al cuadrado sería 23 36avos. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy Ajá. bien. Entonces, coseno de gamma sería más menos la raíz de 23 36avos, que eso sería más menos la raíz de 23 entre 6. Muy bien. Entonces significa que hay dos vectores que tienen como componentes escalares 1/2 y 1/3, y que su tercer componente puede ser ya sea raíz de 23 sobre 6 o menos raíz de 23 sobre 6. Entonces un vector A podría ser 1/2 en I más 1/3 en J más raíz de 23. Déjenme corregir esto. Raíz de 23 sobre 6 en K. O bien, el vector A puede ser 1/2 en I más 1/3 en J menos raíz de 23 entre 6 en K. Entonces hay dos soluciones para que este vector tenga como características que sus dos primeros cosenos directores sean 1/2 y 1/3. Entonces su tercer componente puede ser positiva o negativa. Muy bien. No sé si tengan alguna duda sobre esto. Si no Profe. tienen duda, ¿sí? ¿Los escucho? Entonces, siempre que nos aparezcan como cosenos, nos están diciendo que ya es unitario ese vector. Sí, O sea, que porque las componentes ya son unitarias. Sí, porque les decía que las componentes del vector unitario son equivalentes a los cosenos directores. Solo en ese caso, cuando el vector es unitario, sus componentes
son los cosenos directores. Entonces, si a ti te dan un coseno director, es porque te están dando las componentes del vector unitario. ¿Por Ok, qué? Pues gracias. porque solamente de los vectores unitarios son para los cuales sus componentes son equivalentes a los cosenos directores. Si tú tienes un vector cualquiera, por ejemplo, el vector C de componentes 1, 2, 3, entonces estos no son iguales. El coseno de alfa no es igual a 1, el coseno de beta no es igual a 2 y el coseno de gamma no es igual a 3, porque para que sean iguales, primero tengo que hacer al vector unitario. Y una vez que ya lo hice, entonces ahora sí, ya van a ser iguales. Entonces, mientras no son iguales. En algunos ejercicios, pues solamente les dicen, miren, determinen un vector cuyos cosenos directores son tales y quiero yo que tenga magnitud 10. Entonces, pues lo primero que hacemos es encontrar todas sus componentes del vector unitario. Como yo sé que es unitario y lo quiero hacer de tamaño 10, pues simplemente lo multiplico por un escalar que haga que crezca su tamaño. Entonces, por favor, tómense unos momentos para copiar esto y ahorita vemos eso de multiplicación de un vector por un escalar y eso sería lo último que veríamos el día de hoy.